Esta es la lección 4 de la serie El nacimiento del futuro, una serie apasionante con una base filosófica especial a través de los siglos de la verdadera historia de la humanidad. La clase de hoy cubre el periodo comprendido entre el siglo V y el IV a.C. Y si aún no has visto las clases anteriores, te recomiendo encarecidamente que lo hagas, ya que algunos conceptos no serán explicados nuevamente, sino utilizados. La tragedia. Los antiguos griegos estaban muy avanzados en lo que se refiere a grandes esfuerzos culturales. La poesía de Homero fue recibida por los griegos como si viniera de los mismos dioses. Los poetas de los tiempos más antiguos recitaban sus epopeyas de memoria no solo en forma hablada, sino como canciones acompañadas por una lira u otro instrumento. La música y la poesía eran, por lo tanto, lo mismo, ambas representando la belleza y la majestuosidad de los dioses. Tal era la experiencia mística al escuchar poesía, que los ritos religiosos de los griegos utilizaban los mismos elementos, siendo la música y el canto usados para homenajear a los dioses. Además de la variedad filosófica en curso, el siglo V también fue el siglo de uno de los desarrollos artísticos más importantes del mundo antiguo, la tragedia griega. Esta forma de teatro antiguo se desarrolló a partir de los ritos místicos y religiosos que involucraban el canto de himnos en honor al dios Dionisio. Esta fue originalmente una experiencia mística colectiva, en la que participaba un grupo de individuos posiblemente embriagados, cantando juntos sobre varias partes de la mitología de Dionisio. Con el tiempo, esto se transformó en una exhibición teatral más formal y estructurada, con un público de espectadores observando mientras un coro de cantantes presentaba historias mitológicas junto con actores individuales que representaban personajes específicos de esa historia. La hermosa experiencia de la poesía había evolucionado ahora hacia una poderosa manifestación de la creatividad humana, una experiencia vívida y directa de los dioses y héroes antiguos cuyas historias cobraban vida en el escenario. Todo esto parece haber ocurrido como una consecuencia directa de la apertura de la mente intelectual humana en el siglo anterior. Los rituales salvajes, puramente dionisíacos de la antigüedad, ahora estaban combinados con una estructura apolínea. El público se habría maravillado con la pasión dionisíaca, mientras también participaba en la contemplación apolínea. Los temas de las tragedias ofrecieron a los intelectuales educados la oportunidad de involucrarse con elementos de la sombra dionisíaca reprimidos por el intelecto apolíneo. Así, la tragedia griega representa una síntesis perfecta de luz y sombra, una combinación de intelectualismo y expresión artística a la que nuestro sistema aspira hoy en día. Pues la tarea de comprender la existencia implica mucho más que leer libros y estudiar sistemas filosóficos. También hay otro lado del misterio, un lado un poco más oscuro, lleno de pasiones e intensidad. Nuestra experiencia consciente y cotidiana del mundo es solo la mera superficie de las múltiples posibilidades. Bajo esa superficie se encuentra el océano infinito del inconsciente, un reino profundamente misterioso que ocasionalmente vislumbramos en los sueños. Esta parte de la búsqueda implica hacer consciente lo inconsciente, y el arte y la creatividad son una gran parte de ello. La oscuridad de la sombra humana debe ser llevada a nuestra experiencia consciente, y fue exactamente eso lo que ocurrió en los anfiteatros de la antigua Grecia durante la representación, sí, de la tragedia. El Edipo tirano. Quizás la mayor obra trágica que ha sobrevivido sea Edipo Rey o Edipo Tirano, de Sófocles, una de las piezas más sobrias jamás escritas. Sófocles recontó el mito de Edipo, bien conocido por su público como una de las historias centrales de la mitología griega. Layo y Yocasta eran el rey y la reina de Tebas.
Layo escuchó una profecía que decía que sería asesinado por su propio hijo. Para intentar evitar ese destino, Layo ordena a Yocasta que mate a su pequeño hijo. Yocasta no puede matar a su hijo y entonces lo abandona en la cima de una montaña, donde es encontrado por un pastor que lo llama Edipo y lo lleva a Corinto, donde es criado. Edipo, ya adulto, escucha otra profecía que dice que matará a su padre y se casará con su madre. Así, creyendo que su madre y su padre eran quienes lo criaron, en Corinto, Edipo deja la ciudad, nuevamente en un intento de evitar ese destino. En camino a Tebas, Edipo se ve envuelto en una disputa violenta con un anciano que culmina con la muerte de este hombre. Aquel a quien Edipo mató era Layo, rey de Tebas y su verdadero padre. Al llegar a Tebas, Edipo encuentra la ciudad siendo devastada por la mítica Esfinge. La Esfinge le presenta a Edipo un enigma en forma de pregunta. ¿Qué criatura camina sobre 4 patas por la mañana, 2 patas por la tarde y 3 patas por la noche? Como Edipo fue bendecido con gran inteligencia, responde correctamente que la criatura es el hombre, que en la infancia gatea sobre 4 patas, en la edad adulta camina sobre 2 y en la vejez se apoya en un bastón. Después de responder correctamente, la Esfinge abandona la ciudad y Edipo se convierte en rey. Por lo tanto, debe casarse con la anciana reina del antiguo rey. Edipo se casa con Yocasta, sin saber que ella es en realidad su madre. Todos estos eventos, aunque representan la mayor parte del mito de Edipo, ya habían ocurrido antes del inicio de la obra de Sófocles. En cambio, la obra se centra en Edipo aprendiendo lentamente la verdad. Finalmente, Edipo se da cuenta de que la profecía se ha cumplido, a pesar de sus esfuerzos por evitarlo. Él, aunque sin saberlo, asesinó a su padre y se casó con su madre. Yocasta también se da cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos, la profecía anterior realmente se hizo realidad, lo que llevó a que Layo fuera asesinado por su propio hijo. La obra termina con Yocasta ahorcándose y Edipo arrancándose los propios ojos en desesperación. Obviamente, esta obra remite al tema del destino y a los intentos fútiles del hombre por evitar sus fatalidades predeterminadas. Sin embargo, bajo una lectura más detallada de la obra, es posible encontrar un significado aún más profundo. Al inicio de la historia, Edipo parece tan seguro de sí mismo. Basado en lo que él cree saber, no asesinó a su padre, el rey de Tebas, ni se casó con su madre. Sin embargo, a medida que avanza la obra, Edipo adquiere el conocimiento revelador de la verdad que lo conduce a la desesperación. Esto representa lo que estaba ocurriendo en la psique colectiva de los griegos durante ese periodo de la historia, cuando la humanidad estaba despertando a un orden superior de existencia, pues el universo está ordenado de una manera particular, una manera racional que no podría ser de otra forma que la que es. Frecuentemente, sin embargo, este modo verdadero de la realidad está en conflicto con la forma más primitiva en que podríamos haber llegado a comprender la realidad en nuestra ignorancia. Es poderoso intentar evitar un destino que no le agrada. Sin embargo, si ese destino está determinado por el verdadero orden de la existencia, entonces es totalmente inevitable. A medida que el conocimiento de Edipo aumenta, él aprende la verdad y tiene que lidiar con sus consecuencias. Los griegos y la humanidad en su conjunto tenían sus propias ideas primitivas sobre la realidad, basadas en mitos, leyendas, historias y sentimientos. Sin embargo, la filosofía estaba ahora revelando la verdad de la realidad, una verdad que saca a la luz la falsedad de esas ideas anteriores. La verdad, sin embargo, es inevitable. No deja de existir solo porque no sea de su agrado. Así, a medida que se nos revela la verdad, muchas veces podemos sentirnos como Edipo, como si estuviéramos cayendo en una desesperación trágica. Sin embargo, es la propia experiencia de la tragedia, o mejor dicho, la forma sublimada de esa experiencia que Sófocles ofreció y que actúa como una liberación catártica de este tipo de dilema existencial.
En la tragedia, como en todo gran arte, Apolo y Dionisio se sintetizan. Esa síntesis entonces está mejor representada por las tragedias de Esquilo y Sófocles a mediados del siglo. Más tarde, sin embargo, las tragedias de Eurípides mostraron una progresión de lo dionisíaco hacia lo apolíneo. Esto quizás se deba al surgimiento al mismo tiempo de uno de los filósofos más influyentes e importantes de todos los tiempos y una de las figuras más enigmáticas de nuestra historia, Sócrates. Los filósofos más antiguos que habían especulado sobre la naturaleza de la existencia tendían a reservar sus ideas para los instruidos, o incluso, como ocurrió con Pitágoras, solo para los iniciados. Sócrates, sin embargo, tenía un enfoque un poco diferente. En lugar de escribir su filosofía en textos oscuros, leídos solo por otros filósofos, Sócrates se impuso al pueblo de Atenas, involucrándolos en discusiones filosóficas sobre todo tipo de temas y promoviendo la aplicación del análisis racional para cuestionar no solo la naturaleza de la realidad, sino todos los aspectos de la sociedad. Como él no escribió nada, no es posible decir exactamente cuál era la filosofía de Sócrates, pues solo lo conocemos por los escritos de otros, principalmente Platón, quien puede haber usado simplemente a Sócrates como personaje para transmitir sus propias ideas. Sin embargo, dada la inmensa influencia de ese Sócrates platónico, supondremos que él representa al Sócrates real en nuestra discusión. Como tal, nuestra discusión sobre la filosofía de Sócrates sería en realidad una discusión sobre la filosofía de Platón, un tema reservado para el próximo capítulo de nuestra historia. Por ahora, al hablar de Sócrates, debemos considerar su método en lugar de sus ideas, la forma en vez del contenido, pues fue su método lo que distinguió a Sócrates de los filósofos anteriores, tanto que llegó a representar un parteaguas en la historia de la filosofía griega. Y todos los filósofos que lo precedieron pasaron a ser conocidos como filósofos presocráticos. Los presocráticos simplemente presentaban sus ideas completamente formadas a sus pares, hombres bien educados que poseían el conocimiento necesario para comprender tales ideas complejas. La formación de estas ideas solía ser un asunto privado del filósofo, un pensamiento contemplativo y silencioso que ocurría únicamente en la mente del filósofo individual, donde la gestación de sus ideas emergía completas y bien formadas, presentando una escultura inmaculada. Pero para Sócrates no bastaba con presentar sus propias esculturas para el deleite de otros filósofos. Lo más importante era la presentación del método para alcanzar ese arte escultórico. Para él, la formación de sus ideas no debía ser un empeño privado, sino decididamente público. Sócrates presentó sus ideas en forma de diálogos con otras personas, muchas veces con una gran audiencia presente. Se hacían preguntas básicas con el fin de definir el tema de la discusión, y Sócrates partía de las suposiciones más elementales para realizar investigaciones adicionales sobre el asunto, en un proceso de cuestionamiento paso a paso, obligando a los presentes a llegar a conclusiones racionales respecto a sus preguntas originales. Para Sócrates, lo que importaba era el método de investigación tanto como las conclusiones alcanzadas. Al hacer las preguntas más simples, cuyas respuestas eran obvias, Sócrates fue capaz de presentar respuestas a preguntas mucho más complejas, de tal manera que todos los presentes podían seguir el proceso de razonamiento, demostrando así la certeza racional innegable de las respuestas finales. Para él no bastaba con que sus esculturas fueran admiradas, era necesario mostrar a los demás cómo esculpir de la misma manera. Con Sócrates, el pensamiento racional salió a la luz pública, pero no agradó a todos. Frecuentemente, él se enfrentaba a la oposición de algún otro pensador que intentaba argumentar. No tanto, pues a través de su método, al hacer sus preguntas simples con respuestas obvias, forzaba a estos oponentes a llegar a la posición de Sócrates muchas veces para su propio bochorno. Como tal, Sócrates era admirado y despreciado en Atenas.
La otra gran diferencia entre la filosofía de Sócrates y la de los presocráticos era que Sócrates utilizaba su método para responder preguntas, no sobre ideas grandiosas como la naturaleza de la propia existencia, sino sobre aspectos más cotidianos de su sociedad. Así, comienza a mostrar cómo estas ideas están interconectadas no solo entre sí, sino también con las ideas más grandiosas como la propia naturaleza de la existencia. En la República de Platón, a través de un método socrático, una simple investigación sobre la naturaleza de la justicia da lugar a una concepción amplia del Estado perfecto, el sistema político perfecto, pero que está explícitamente basado en la propia naturaleza del alma y de la existencia. Como tal, podemos empezar a ver por qué entender la verdadera naturaleza de la existencia es esencial al formular cualquier sistema político, ya que Sócrates nos muestra que todas estas ideas están conectadas. Y empezamos a ver que existe un único sistema de verdad que combina los elementos del ser y el devenir, en el que el sistema se presenta no como una escultura completamente formada, sino a través del propio proceso de la escultura. El escultor y la escultura se vuelven uno y lo mismo. Esta idea es la clave para comprender el único sistema verdadero, pues no debe implementarse de manera completamente formada, sino antes y durante un proceso racional que se desarrolla de acuerdo con la razón más estricta. Con Sócrates, la filosofía comenzó a permear todos los aspectos de la vida y todos los antiguos sistemas fueron cuestionados y analizados. El pasado mitológico fue minimizado en favor de nuevas ideas racionales sobre cómo deberían hacerse las cosas. Sócrates causó gran agitación en Atenas, especialmente entre los jóvenes de la ciudad, y fue acusado por los ancianos de corromper a los jóvenes, enseñándoles a cuestionar todo. Sócrates podría haberse escapado de la ciudad después de ser declarado culpable, pero ya anciano y sin temer a la muerte, prefirió la ejecución. Este fue otro gran héroe de nuestra historia que fue martirizado. Sócrates alentó el análisis racional para determinar las leyes correctas para la sociedad y las formas adecuadas de vivir la vida. Como tal, también enseñó que la ley debe ser obedecida en todo momento, por todos los ciudadanos. Él estaba dispuesto a aceptar la ejecución porque estaba de acuerdo con la ley. El objetivo no es infringir la ley, sino asegurar que tengamos las leyes correctas en vigor. Para empezar, y este es el punto en el que el mundo y la humanidad se encuentran exactamente ahora. Y por eso Sócrates diría: discutamos y descubramos si el mundo en el que vivimos hoy es más o menos racional. Y a través de esa discusión, discernir qué hacer al respecto, pues las buenas acciones siguen al entendimiento correcto. Hemos llegado al final de nuestra clase. Les envío un abrazo a todos y nos vemos en la clase 5.